Buen día, soy estudiante de la Universidad del Sur en la materia Seminario de Programación de Computadoras, en la asignatura en el tema Arquitectura de Computadoras, dirigido por el doctor Gandhi Samuel Hernández Chan y su servidor Esdras Eliseo Chucamal. Vamos a ver entonces el tema de la arquitectura de computadoras. Para comenzar, ¿qué es la arquitectura de computadoras? Stalins 2006 nos menciona que cuando se describe una computadora se distingue entre arquitectura y organización de computadoras. La arquitectura es el diseño conceptual y la organización es la forma operacional de un sistema de computadoras. Cuando hablamos de diseño, estamos pensando en cómo se va a estructurar internamente en la parte lógica, y la organización es ya los elementos físicos de cómo van a estar distribuidos esos elementos dentro de un sistema de cómputo. Podemos decir que en la arquitectura de computadoras es una forma de seleccionar e interconectar los componentes de hardware para que las computadoras, según los requerimientos de funcionalidad, requerimiento, costo, esto lo que nos va a permitir es cada día tener equipos de cómputo más potentes, más poderosos, con más capacidad, más velocidad de procesamiento. Esto es lo que cubre la arquitectura de computadoras. Pero, ¿qué es una computadora? Stanley no lo define como una máquina electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibir y operar mediante ella procesos determinados y administrar resultados de las operaciones. ¿Y esto qué significa? Que tenemos una computadora y en esa computadora se va a ingresar un programa computacional que tiene que recibir datos de entrada, procesarlos y entregar información. Esto es lo que al final lo conocemos como aplicaciones. Y todo eso se va a ejecutar encima o dentro de una computadora o un sistema de cómputo. Para eso, el equipo de cómputo tiene diferentes elementos. Está compuesto por periféricos de entrada, salida, el procesador y un sistema de almacenamiento. Este equipo de cómputo lo que va a hacer es procesar la información con esos datos que va a recibir para que al final en su área de procesamiento pues va a tener datos de salida. Y eso es lo que vamos a tener con las aplicaciones, ¿verdad? Con las aplicaciones de usuario que van a tener información que va a ser útil para el usuario. Entonces, para que pueda ser útil, tiene que haber un proceso y ese proceso lo vamos a encontrar dentro de el procesador, valga la redundancia, y a su vez ese procesador internamente tiene una unidad de control, una unidad aritmética lógica y una memoria central que incluye también los registros del procesador. Vámonos a los inicios, aproximadamente los años 40. El matemático von John John von Neumann, creó un modelo, el modelo de arquitectura, y ese modelo fue el que sentó las bases para el diseño de las computadoras en el futuro. El día de hoy, todas las computadoras que se usan traen básicamente ese diseño original que hizo von Neumann. Entre sus características podemos decir que se planteaba un sistema de numeración booleano y un concepto de programa almacenado. En sus orígenes o en sus tiempos esto no existía como tal. Más adelante, conforme fue evolucionando la arquitectura de las computadoras, se fueron incorporando todos esos elementos. Y vamos a entrar en detalle de este modelo. El modelo de von Neumann, como lo vemos en esta pequeña gráfica, muestra los sistemas de entrada y salida, el CPU como tal y una memoria principal. El CPU está compuesto de un contador de programas, de registros, de la unidad aritmética lógica y la unidad de control. Pero, ¿qué tiene cada uno de ellos? En los sistemas de entrada y salida, en un sistema de cómputo actual, tenemos en las entradas como un teclado, un mouse, un lector de huella digital, y en la salida final podríamos tener un monitor, una impresora. Son, son dispositivos donde vamos a tener los resultados del procesamiento. Y para ese procesamiento se requiere una unidad central de procesamiento, que a su vez, o CPU, que a su vez internamente va a tener una unidad de aritmética lógica que va a hacer todas las operaciones
matemáticas y lógicas que requiere, que requiere el procesamiento de la información. Y para eso va a tener una unidad de control. Esta unidad de control es la que va a distribuir la información o la que va a estar eh, eh, mandando a los diferentes elementos dentro del procesador la información que se va a estar procesando. También hay una memoria, la memoria es donde se va a almacenar la información que se va a requerir o la información que se va a procesar. Y también va a haber un contador de programa. El contador de programa, que va a estar dentro de la CPU, va a estar sacando la información de la memoria, y el contador de programa contiene las instrucciones o la información de la siguiente operación que se va a meter al CPU. La función es recuperar la información de la memoria. Los registros son unidades de almacenamiento y unidades operacionales dentro del CPU que va a efectuar las operaciones. Por ejemplo, si queremos hacer una operación matemática, una multiplicación, por ejemplo, los operandos se van a almacenar dentro de los registros para que la ALU pueda realizar esa operación matemática. Todo esto, para que pueda funcionar, se conecta a través de elementos llamados buses. Tenemos el bus de datos que contiene que va a transportar los datos, el bus de dirección que va a contener las direcciones de la memoria donde se encuentra la información, y el bus de control, el que va a sincronizar toda la información dentro del CPU. En resumidas cuentas, esta es la forma de trabajo de la arquitectura de von Neumann. Y como decíamos en un principio, el concepto de von Neumann también incluía un programa almacenado. Este programa almacenado, la idea era que pueda ejecutar diversos programas del CPU, cosa que el día de hoy se hace a la perfección, sin problema, pero anteriormente esto no estaba incorporado. Posteriormente, también se consideró la velocidad de ejecución, que ha estado mejorando cada vez. Con el paso del tiempo, esta velocidad de ejecución de los procesadores ha estado mejorando y mejorando cada vez más. Y por último, la construcción de programas automodificables. Esto que quiere decir que un programa puede actualizar la información que tenga en tiempo real. Y esto lo podemos ver hoy en día sin problema en las redes sociales. O sea, ya tenemos un elemento programado, y este, esta aplicación va a estar actualizando cada vez que llegue más información y presentándosela al usuario final. Podemos ver que para el trabajo pues se requiere un microprocesador o CPU. Yo estoy seguro que existen una historia de procesadores, y al final del día de hoy podemos tener que, en cuanto a los procesadores, tenemos uno de los más avanzados como el Intel Core i9, y de este me gustaría hablar el día de hoy, que está encapsulado en una pastilla de silicio y tiene una tecnología de construcción en nanómetros, es decir, a nivel microscópico para cada uno de de los transistores que se encuentra dentro del procesador. Podemos tener referencia que este Intel Core i9 cuenta con 14.200 millones de transistores en su interior. Es una barbaridad, pero ¿cómo es que puede caber tantos transistores? Porque estamos hablando, cada uno de ellos está construido a nivel de nanómetros, o sea, elementos muy pequeños, y sí pueden caber en un procesador. Y ese procesador lo podríamos tener en la palma de nuestra mano sin problema, o sea, es alta tecnología. Y en su interior tiene los registros de datos, que es el que va a almacenar y procesar la información. Y cada vez estos procesadores tienen núcleos o cores. En el caso del i9 tiene 24 núcleos, puede alcanzar hasta 24 núcleos. ¿Eso que va a permitir? Va a permitir va a poder tener más multiprocesamiento. Muchos programas pueden ejecutarse al mismo tiempo, y el procesador no va a decaer en su velocidad, sino va a soportar la carga de información que se le mande. Y en cuanto a sus velocidades, anda en una frecuencia de 5.6
gigahertz, o sea, es una velocidad muy rápida para el procesamiento de información. Pero para que esta pueda trabajar necesita una memoria RAM donde se va a almacenar. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función de la memoria RAM? Que toda la información que se va a trabajar desde el momento que se enciende la computadora es pasada a la memoria RAM, sistema operativo, información de hardware, información del software, y las aplicaciones que se van a ejecutar están almacenadas en la memoria RAM. Existen, existen diferentes tecnologías para eso y también diferentes capacidades. Uno de los, iniciamos con las capacidades de 4 eh, gigabits, y luego los 4 gigas, luego subimos a 8, luego a 14, 32, 64, hasta 128 gigas se podrían tener y más en memoria RAM. Y para eso se tienen diferentes tecnologías, las tecnologías llamadas DDR, DDR1, 2, 3, hasta DDR4 y 5, que en la más básica, en la DDR1, existía una tasa de transferencia de 0.8 gigabit por segundo, y esta ha estado evolucionando, evolucionando, y hoy en día tenemos memorias RAM DDR5 con una tasa de 51 gigabits por segundo. Esta es una capacidad grandísima, y eso en qué se va a ver reflejado, pues en que la computadora va a estar mucho más rápida porque la información la tiene a la mano. O sea, todo lo que necesite ya está en la memoria RAM, y esa memoria RAM es la que es pasada directamente al microprocesador o CPU. De igual manera, la información tiene que estar almacenada en un lugar, un almacenamiento secundario, y su función es tener en forma permanente los datos. Tenemos diferentes tipos de almacenamiento secundario, uno de los cuales es el disco duro o el HDD, que es un plato que gira sobre un cabezal y tiene velocidades diferentes. La más común es la de 7200 revoluciones por minuto o RPM, con una tasa de lectura de 80 megabits sobre segundo. Esto es lo básico y esto es lo que por mucho tiempo se estuvo manejando. Sin embargo, ha evolucionado a los discos duros de tipo SSD, que en promedio tiene una tasa de lectura y de escritura de 250 megabits sobre segundo. Y no solamente eso, sino que se ha evolucionado ahora a unidades de almacenamiento M.2, que esas tienen velocidades de 2000 megabits sobre segundo, y su última evolución ha sido la M.2 NVMe, con velocidades mayores a 3000 megabits sobre segundo. Esto quiere decir que si tenemos una unidad de almacenamiento en el punto 2 NVMe, pues vamos a tener velocidades, una computadora que va a leer la información y la va a entregar a la memoria RAM de una manera muy, muy rápida. Esto es la evolución de los sistemas de cómputo. Por último, me gustaría mencionarles sobre cómo podemos entender lo que es un equipo de cómputo. A partir de su evolución, se identificaron generaciones de computadoras. En la primera destacaron los bulbos o tubos al vacío. Posteriormente evolucionaron a una segunda generación, que fueron los transistores. En la tercera generación se identificaron los circuitos integrados, y ya en la cuarta generación los microprocesadores o microchip. Y las generaciones han seguido, la quinta, la sexta, algunos autores manejan la séptima inclusive. Sin embargo, estos son los elementos principales que definieron las generaciones de computadora. También las computadoras se conforman de dos elementos principales, del software y del hardware. En cuanto al software, emplea código para su programación y se comunica con diferentes tipos de microprocesadores, que estos interpretan el código para que puedan generarse aplicaciones y podamos los usuarios operar con los sistemas de cómputo. De igual manera, la computadora se conforma de hardware y se clasifica en los dispositivos de entrada y salida, y las memorias internas y externas, lo que mencioné en mi presentación. Por último, tiene sus orígenes las computadoras del día de hoy
en el modelo de John von Neumann. Como dijimos, este modelo fue generado en los años 40. Y por mi parte es todo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias, Universidad del Sur, y a sus órdenes. Gracias.